Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias. Se cumple un mes del atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá. A propósito, su esposa, María Claudia Tarazona, acaba de compartir una foto en la que se ve al senador con su hijo y en la que comparte el mensaje diciendo: ya ha pasado un mes, gracias Dios, ayúdame más. Es la imagen que está compartiendo hasta ahora, iniciándose lo que sería el primer mes del atentado en contra del senador allí en el barrio Modelia de Bogotá. A propósito, pasó su primera noche en el búnker de la Fiscalía José Arteaga Hernández, alias El Costeño, capturado en Engativá por ser presuntamente uno de los cerebros del atentado en contra del senador el pasado 7 de junio, esto en el barrio Modelia. Y pese a los videos y testimonios en su contra, no aceptó cargos. Será procesado por los delitos de tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, de porte de armas, también concierto para delinquir y uso de menores. Esto por el niño de 15 años, el que contrató para que disparara en contra del senador. También el neurocirujano Fernando Hakim, que ha estado a cargo de la recuperación y supervisión médica del senador, agradeció las muestras de apoyo y solidaridad por su trabajo allí en la clínica Fundación Santa Fe. Y miles de ciudadanos participaron en la carrera por la vida ayer en más de 17 ciudades del país, entre ellas Bogotá, para apoyar la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay. También por seguridad y por la gravedad de sus heridas fue trasladado a Bogotá el periodista Gustavo Chica, víctima de un atentado junto a su esposa este fin de semana en San José del Guaviare. Por los responsables de este hecho, la policía ofrece 50 millones de pesos de recompensa. Colombia amanece con la advertencia de que los ciudadanos se van a quedar sin pasaportes. Así lo sentenció la saliente canciller Laura Sarabia, quien además aseguró que no volverá al gobierno, aún así el presidente le ofrezca otro puesto. El ex canciller Álvaro Leiva negó una conspiración contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que no ha hablado ni con congresistas estadounidenses ni con la vicepresidenta Francia Márquez sobre este tema. El presidente respondió y aseguró que el delincuente es el que invita a ser escuchado en plan de derrocar a un presidente elegido popularmente. Los arroceros del país anunciaron un nuevo paro a partir del 14 de julio en Colombia. Los motivos son los bajos precios del arroz y también el incumplimiento por parte del gobierno en los compromisos asumidos en conversaciones anteriores. 3 nuevos cuerpos fueron recuperados el pasado 5 de julio en la vereda Granizal, esto en Bello, donde, recordemos, se reportó un grave deslizamiento de tierra. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 25 personas. La Fiscalía solicitó ante un magistrado de Justicia y Paz aplicar extinción de dominio sobre varios bienes que hoy pertenecen al reconocido cantante Charly Sa por presuntos vínculos con grupos paramilitares. El partido Pacto Histórico irá a consulta abierta el próximo 26 de octubre para definir quién será el candidato o candidata a la presidencia y también cómo van a quedar sus listas para el Congreso de la República. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cualquier país que se alíe con los BRICS, a cuyo banco Colombia se adhirió recientemente, le van a imponer un arancel del 10%. El desarrollo de estas y otras informaciones lo puede encontrar en blurradio.com. Continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, buenos días, comenzamos semana. Hoy es lunes, la temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Nos acompañamos con noticias de Colombia y el mundo. Hoy un mes del atentado a Miguel Uribe. Y aquí están también temas de conversación en las redes sociales con los temas del fin de semana. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz inicio de semana para todos los oyentes. Redes sociales que amanecen con una tendencia. Luis Díaz, Liverpool y Diogo. Esta que es una tendencia de todo el fin de semana por las muy conmovedoras imágenes del sepelio del jugador del Liverpool y de su hermano. La muerte de Diogo sigue siendo la gran tendencia, pero para nosotros en Colombia está acompañada
salida de Lucho Díaz por las críticas que le están lloviendo al jugador que no asistió precisamente a este sepelio. Él en redes sociales despidió a su amigo, dijo que no tenía palabras, pero finalmente se quedó en Colombia, se quedó en Barranquilla, no fue al sepelio, y esa es la razón de tantas críticas para Lucho Díaz. Eso sí, hoy nos despertamos ya con una imagen de Lucho Díaz pasando el filtro de seguridad del aeropuerto de Barranquilla, porque mañana estará con el resto de sus compañeros del Liverpool, y hay aquí una conversación en redes sociales, si Lucho Díaz tenía o no que ir al entierro de Diogo y de su hermano. Yo creo que sí, pero también por otro lado, pues él decide a dónde va y a dónde no va, ¿no? Las redes sociales son terreno usualmente fértil para críticas sin saber las razones de los demás. Sí, sobre todo aumentaron las críticas, Néstor, porque mientras estaban en el sepelio sus compañeros del Liverpool, él estaba en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Selección Colombia, con influencers, con muchas personas del mundo de las redes sociales, grabando obviamente contenido digital, contenido de bailes, de risas, y pues ahí están, como se dice en redes sociales, atendiendo a Lucho Díaz, que si me permite no fue el único que no fue. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo también dijo, yo no voy, yo tengo la misma tristeza, pero mi desplazamiento hasta allá puede generar cambios en el funeral y es un momento muy solemne, muy triste para la familia, prefiero no asistir. Así que Lucho Díaz no es el único. Lo que pasa es que Lucho Díaz es el segundo que no va, pero publica las fotos bailando, y por eso las críticas en redes sociales. La otra tendencia a esta hora es Contraloría y EPS, por el informe de la Contraloría General de la República sobre las finanzas del sistema de salud, una tendencia muy promovida por la exministra de Salud, la precandidata Carolina Corcho, y por el presidente Gustavo Petro, que anoche responde en 2 mensajes en su cuenta en X, diciendo que en su gobierno no son los responsables del deterioro de las finanzas y que no va a permitir que la deuda, que dice la Contraloría, de las EPS con clínicas y hospitales de 32.9 billones con B, con clínicas y hospitales, se pague con plata pública. El presidente Petro dice que esa es una deuda de los privados de las EPS, que son los que deben pagar, y toda otra vez la confrontación de qué pasa con las EPS intervenidas por el gobierno, porque es el gobierno el que ya maneja la salud de 31 millones de colombianos. Y finalmente, Néstor, es tendencia el costeño y carrera por la vida. Ya lo decía usted más temprano, hoy se cumple un mes, el primer mes del atentado contra Miguel Uribe. Acaba de poner un mensaje su esposa María Claudia Tarazona. Ayer la gente en 17 ciudades salió a correr a pedir por la salud y pronta recuperación, y eso se suma también al costeño que pasó la noche en el búnker de la Fiscalía. Muy virales las imágenes del momento de la captura, que casi le tienen que rogar para que diera su nombre. Ahí sí, ya no quería hablar, ya esposado, ya detenido por las autoridades. Como suelen ser todos estos asesinos llorando en el momento de la captura. Sobre el informe de la Contraloría, Camila, hay que decir, el informe es demoledor, porque dice efectivamente las EPS le deben casi 33 billones de pesos a clínicas y hospitales, pero deben esa plata porque no tienen lo suficiente. No les alcanza la UPC, dice el informe que se gastan 110% del 100% de la UPC, o sea, 10% más de eso que se gira por cada paciente o afiliado, y que ahí empieza el hueco. Dice también el informe que las intervenciones que ha hecho el gobierno de las EPS no han funcionado, o por lo menos no resuelven el problema financiero, y que las deudas son con clínicas y hospitales y también con gestores farmacéuticos, con las farmacias donde entregan medicamentos. La teoría del presidente Petro, como si esto no fuera deuda del gobierno también hacia las EPS, la teoría del presidente Petro es que esas EPS deben responder porque son empresas de carácter privado. La intervención del sistema de salud no ha servido, han aumentado las quejas, los reclamos, las tutelas, un informe demoledor realmente de la Contraloría sobre el estado de salud del sistema de salud de los colombianos. Luis Jorge Hernández es médico epidemiólogo del Observatorio de Salud Pública en Colombia, hablando del informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría General de la República era lo esperado. Muy grave la situación, la crisis de salud. Si bien es un corte del 2024, está mostrando y se está deteriorando más. Ahorita julio del 2025. Deudas casi por más de 30 billones de pesos, deudas a los prestadores farmacéuticos, una crisis completa de la salud que se va a agudizar.
el mensaje más grave de la Contraloría General de la República. Pone la Contraloría el dedo en la llaga porque es un tema estrictamente económico, de falta de solvencia, de demoras en la entrega de medicamentos, de quejas por millones en Colombia, poniendo en un papel lo que vivimos los colombianos diariamente. Gabriela Calderón. Néstor, buenos días. La Contraloría General advierte en su más reciente informe que las acciones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han logrado revertir la crisis financiera del sistema ni mejorar la calidad en la atención en salud. Además, el ente de control señala que no se han exigido medidas efectivas a los interventores para estabilizar a las EPS bajo vigilancia. El informe financiero con corte al 31 de diciembre de 2024 muestra que la deuda total por servicios de salud asciende a 32.9 billones de pesos, lo que confirma una crisis estructural que compromete seriamente la sostenibilidad del sistema. De las 29 EPS activas, solo 6 cumplen con los requisitos financieros exigidos y estas apenas cubren el 10% de los afiliados. El resto, que atiende al 89%, enfrenta problemas de liquidez. La Contraloría también destaca que ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia cumple con los requisitos de solvencia vigentes. Un caso crítico es el de la nueva EPS, que con más de 11.5 millones de afiliados no ha presentado estados financieros certificados correspondientes a 2023 ni 2024 y además tienen patrimonio negativo. Según la Contraloría, su intervención no ha resuelto los problemas estructurales. Otro aspecto preocupante es la deuda de 2.8 billones de pesos que las EPS tienen con los operadores farmacéuticos, a pesar de que en 2024 ya han recibido el 90% de su facturación. Denis Silva es vocero de Pacientes Colombia. ¿Qué están haciendo el dinero que dice ADRES que les está girando oportunamente? Porque en el grupo de las 9 EPS intervenidas, que son el 60% de los recursos y el 60% de la prestación de los servicios de salud, cada día están negando más servicios estas EPS y no están girando. En 2024, las PQR aumentaron un 23.2%, superando los 1.6 millones. El 91% están relacionadas con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. Por esto, la situación sigue siendo crítica y pacientes siguen denunciando la falta de entrega de medicamentos. La insulina no hay de ninguna de las 3, no hay. Y vengo a clamar todas las fórmulas de este mes que me la dan para 3 meses y no las hay. Y acá no las dan, y que no las dan. El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que estas cifras reflejan una crisis profunda que pone en riesgo la atención en salud en el país y urgió a tomar medidas estructurales y de fondo para enfrentar la situación. Gabriela Calderón, Blue Radio. Gabriela, de los 32 billones de pesos que deben las EPS a clínicas y hospitales, 24 son deudas de EPS intervenidas, que quiere decir el gobierno no solo no ha podido arreglar el problema, sino que lo ha agravado. Son las 5 de la mañana, 42 minutos. Hablando del gobierno, la saliente canciller Laura Sarabia dice que se va del cargo porque Alfredo Sade usurpó sus funciones. Ella lo acusa a él de estar manipulando a sus funcionarios, a los de la Cancillería. Ella sigue siendo canciller, está renunciada, pero ejerce todavía, para retrasar la entrega de citas y en consecuencia disimular la crisis que viene en el tema de los pasaportes. Denuncia a ella que se va porque se metió en el tema de los pasaportes Alfredo Sade, que es un recién llegado al gobierno, que va a ser el jefe del despacho presidencial, un hombre muy poderoso que está en plan de hacer cumplir las órdenes del presidente Petro sin importar si son legales o no. Dice ella que Sade le dijo a sus funcionarios que retrasaran la entrega de citas para disimular los pocos pasaportes y hacerlos rendir las libretas que hay disponibles. Sobre el tema de la Cancillería, declaración de quien era el canciller del gobierno Petro, Álvaro Leiva, acusado de conspirar. Habló este fin de semana con la revista Semana, dijo que esos audios revelados por el periódico El País no prueban que él sea un golpista ni un conspirador, y dice que las grabaciones que le hicieron a él, las de esas que han sido reveladas al ojo público, son ridículas e ilegales. Esos son unas personas por ahí que comentan y sacan de unas grabaciones que no han debido ser utilizadas indebidamente. Es que el delincuente es el que graba. El delincuente es el que graba. Y uno puede decir lo que se le dé la gana. En una grabación uno puede decir, tengo un problema con mi mujer. Entonces después no le pueden preguntar, usted dijo que tenía que haber un problema.
¿Eso qué es? Eso es absolutamente ridículo y además absolutamente ilegal, absolutamente inmoral, y están haciendo uso de una grabación de una conversación privada. Que no se sabe todavía, no lo dijo Leiva, con quién fue esa conversación ni en qué circunstancias. Lo que dice Leiva es que las conversaciones fueron sacadas de contexto. Sacar a ese tipo es nada, es una expresión tonta, porque yo tengo unas cartas públicas en donde le digo al presidente, renuncie, presidente, con normas constitucionales en la mano. De tal forma que esa es una tontería, ese es un pésimo uso de unas grabaciones que ni siquiera pueden tomarse como prueba en un proceso penal. Lo que pasa es que yo aspiro a que el presidente se vaya. Y a todo esto responde el presidente con una cadena de trinos. Ayer en la tarde, el presidente seguramente estaba desocupado, escribió 17 mensajes en la tarde, entre otras cosas muchos, alrededor del tema Leiva, a quien le dice ahora el Hidalgo, y al hijo de Leiva le dice el hijo del Hidalgo. Leiva diciendo que todo lo que está tramando Petro puede ser un autogolpe. Usted ha dicho en esta entrevista que él daría un golpe de Estado, un autogolpe de Estado. Que yo creo que el golpista puede ser él, no yo. ¿Usted cree que el golpista es Petro? Yo creo que está en trance de golpismo. O sea, ¿usted cree que Petro podría dar un golpe de Estado y quedarse en la presidencia? No, pues el íter, el camino, el íter de la política está conduciendo hacia unas grandes sorpresas que hay que evitar. ¿Cómo lo va a recordar el país si está a ese presidente? Una sobredosis lo puede acabar en cualquier momento. Y vuelve a hablar de sobredosis. Leiva convertido en el gran enemigo del presidente Petro, diciendo que sí, que habla mal de Petro, pero que eso no es un delito. Y sobre la participación de Francia Márquez en el supuesto complot. Pero en los audios se habla de que Francia Márquez, una vez saliera Petro de la presidencia, ocuparía la presidencia. ¿Cuándo y cómo le compartió usted este plan a Francia Márquez? Nunca, yo no he hablado de ella sobre eso, sino que yo mencioné a Francia. Le voy a decir una cosa, si hay la oportunidad. Sí. Francia Márquez ha sido objeto de maltrato cobarde, por negra. A mí me han dicho algunos en la calle, pero que Colombia en manos de una negra, sí. Hay amarillos y hay carmelitos. Si usted va a los Estados Unidos van a decir, usted es un carmelito. Él la metió en la conspiración, habla de Francia Márquez en esos diálogos y ahora la quiere sacar Álvaro Leiva, que se fue de la Cancillería por el lío de los pasaportes, sancionado por la Procuraduría. Allí se produce la ruptura con el presidente Petro y después llega Laura Sarabia, que también se está yendo por lo mismo, por el rollo de los pasaportes, que se va a hacer grave la crisis a partir del 1 de septiembre, cuando termina el contrato con la firma, con la unión temporal que lidera la privada Thomas Gregan Sons. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. La saliente canciller Laura Sarabia aseguró en entrevista con Cambio que Alfredo Saade, el jefe de despacho de la presidencia, que asumió funciones de la Cancillería, está mintiendo sobre el contrato que dijo que se firmaría en las próximas horas entre la imprenta nacional y el gobierno de Portugal para la elaboración de pasaportes en Colombia. A la fecha no ha sido firmado y la razón, según la ministra de Relaciones Exteriores, es que en ese país desconocen el contrato. La historia es así. Horas después del anuncio de Alfredo Saade, el ministerio recibió una comunicación de la Embajada de Portugal en Colombia en la que manifestaban su preocupación por las declaraciones del jefe de despacho, pues según ellos no saben a qué contrato se refiere y en esa medida no están listos para firmarlo. Además, señalaban que llevaban tiempo tratando de comunicarse con la imprenta y con la presidencia, pero que no había sido posible. Sarabia también se refirió a lo que ocurrió antes de presentar su renuncia. Lo que detonó su incomodidad con el jefe de despacho es que sin que ella supiera, Saade citó al equipo de Cancillería para darles una orden contraria a la que ella había dado de prorrogar el contrato con Thomas Gregg, pero además les habría pedido demorar las asignaciones de citas para hacer rendir el stock de pasaportes que queda. Cuando Sarabia lo cuestionó por eso, él le respondió que no había problema en demorarle la cita a la gente porque así los pasaportes alcanzan para más tiempo. Además, Sarabia negó que el contrato previsto con Thomas Gregg & Sons los obligue a dejar 600,000 libretas de pasaportes
pasaporte. Ese era el argumento de Alfredo Saade para decir que alcanzaba los tiempos porque eso les garantizaba 5 o 6 meses de entrega. La conclusión de la ahora exfuncionaria del gobierno Petro en esta entrevista es que la imprenta no está lista, requiere un tiempo de transición para aplicar un nuevo modelo y para hacerse cargo de la elaboración de pasaportes, y si se sigue la ruta trazada por Alfredo Saade, dice Sarabia, es seguro que cuando el contrato con Thomas Greg & Sons se acabe el 31 de agosto de este año, los colombianos van a quedarse sin pasaportes. Caterina Ávila, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está en inmensos problemas judiciales el cantante Charly Sa, que en algún momento fue de salsa, después se independizó y se ha convertido en un cantante de música popular y de boleros. La justicia descubrió, y esta es la sospecha, que buena parte de su fortuna ha sido construida en alianza con grupos paramilitares. Por eso la Fiscalía le pide a un juez declarar la extinción de dominio sobre los muchos bienes de Charly Sa en Girardot y en Ibagué, en donde tiene discotecas, es dueño de centros comerciales, un patrimonio tasado en más de 25.000 millones de pesos. Fernando González. Néstor, buenos días. 2 reconocidas discotecas ubicadas en plena zona rosa de Ibagué, como son Capachos y Solaris, fueron incluidas dentro de un proceso de extinción de dominio solicitado por la Fiscalía General de la Nación en una investigación que involucra al cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charly Sa. Estas propiedades, según los investigadores, habrían sido adquiridas o utilizadas como fachada para actividades ilícitas relacionadas con el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia. También figura en la lista el centro comercial Oasis y la discoteca del mismo nombre en Girardot, en el departamento de Cundinamarca. El valor de los bienes sobre los cuales se busca aplicar las medidas cautelares de embargo y secuestro supera los 25.000 millones de pesos. La Fiscalía ha solicitado a un magistrado de Justicia y Paz que se suspenda el poder de disposición sobre estos activos, los cuales habrían sido adquiridos o utilizados como fachada para operaciones de lavado de dinero procedente del paramilitarismo. Hasta el momento, allegados del artista en el Tolima y Girardot han guardado total silencio. Desde Ibagué, Fernando González, Blue Radio. Fernando, 5:52 a.m, y Charly Sa en este momento informa a su familia, prepara un comunicado sobre sus problemas judiciales. Han sido las últimas horas de ataques y de caos en los principales aeropuertos de Rusia por cuenta de ataques con drones desde Ucrania. Ataques que esta mañana le costan la cabeza al ministro de Transporte del gobierno de Putin en Rusia. Enrique Rodríguez, desde Europa. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, el presidente ruso Vladimir Putin acaba de nombrar como ministro de Transporte en funciones a Andrei Nikitin, anteriormente viceministro de la misma cartera, después de la destitución de Roman Starovich en medio de ese caos aéreo. El anuncio, sorprendente en parte, lo ha hecho esta mañana el propio Putin en una entrevista con la agencia de noticias TASS. По вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта. Y digo sorprendente porque no han sido demasiados los políticos rusos que hayan caído desde sus puestos, quiero decir, desde que comenzó esta guerra hace ya más de 3 años. Sin embargo, lo de este fin de semana y lo de esta mañana ha sido tan grave o más grave como nunca lo habíamos visto. Los drones ucranianos han provocado el caos, pero particularmente en los aeropuertos de Moscú y San Petersburgo. El de Shemereteo, por ejemplo, ha tenido más de un centenar de vuelos, pero en total han sido 485 cancelaciones y 2.000 vuelos aplazados. Eso supone en la práctica que Ucrania tiene la capacidad de colocar esos drones en el interior de Rusia sin mayores problemas y sobre todo provocando, si bien no afectaciones a las personas, sí afectaciones a Rusia que dejan en evidencia su incapacidad para defenderse de esos drones. Mientras tanto, la respuesta rusa esta mañana se ha sustanciado en el ataque contra varios centros de reclutamiento en territorio ucraniano, dejando al menos 2 muertos, y el avance en algunas de las provincias que hasta ahora tenían bajo el control el gobierno ucraniano.
Rusia está afirmando esta mañana que ha realizado algunos avances significativos. Sin embargo, esas informaciones no han podido ser comprobadas de manera independiente, Néstor. Enrique, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. Le están peleando desde el gobierno nacional al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, porque la semana pasada, en la celebración de otro aniversario de la Constitución de Colombia, dijo que nadie tiene la capacidad para representar al pueblo, refiriéndose, por supuesto, a uno de los caballitos de batalla del presidente Gustavo Petro. Le responde el ministro de Educación desde el gobierno nacional, diciendo que efectivamente Galán no representa al pueblo porque él representa a la oligarquía, sugiriendo que el único que representa al pueblo es el presidente Gustavo Petro, y el alcalde Galán le responde y se mete en la pelea. La institucionalidad implica una serie de reglas para materializar esas propuestas y nosotros como gobernantes debemos respetar esas reglas. Y otra cosa igualmente importante que tenemos que tener en cuenta es que quienes somos elegidos por el pueblo no somos el pueblo. 1 millón de votos, 10 millones de votos, no importa, recibimos un mandato popular, pero no somos el pueblo. Esa es una distinción fundamental y cada vez más relevante. Y eso es a lo que le responde el alcalde Galán, diciendo que ni él, ni el presidente, ni usted, que no ha sido elegido, se refiere al ministro de Educación, pueden hacerlo, que es arrogarse la capacidad para representar al pueblo, que se volvió obviamente la figura de quién representa al pueblo, que suele ser el discurso del presidente Gustavo Petro. Son las 5 de la mañana, 56 minutos. Atención, en este momento se reporta una noticia, un asesinato de un joven en plena vía pública en el municipio de Chía, al norte de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, este hecho ocurrió en las últimas horas en el barrio San Jorge, muy cerca de unos apartamentos de un sector conocido como Maderos en el municipio de Chía. Un joven identificado como Damián Gil, de 25 años, fue asesinado en plena vía pública luego de tener una discusión verbal con los agresores. Según le contaron a algunos vecinos a la policía, este hombre venía siendo seguido por ambos hombres durante varias cuadras. Al parecer había tenido problemas previos con estas dos personas y cuando lo alcanzaron en plena vía pública lo atacaron con cuchillos, causándole heridas de gravedad y la muerte en ese momento. Luego de una investigación, la policía finalmente capturó a uno de los agresores y en estos momentos, con ayuda de cámaras de seguridad, buscan al segundo hombre que atacó a este joven de apenas 25 años en el municipio de Chía, Cundinamarca. Las 5:57 minutos. Ahora la noticia económica para comienzo de esta semana. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. En menos de 6 meses tendremos otro paro del sector arrocero. A través de Dignidad Agropecuaria Colombiana, productores del cereal explicaron las razones que los llevan de nuevo a frenar sus actividades y de manera indefinida. Una de ellas es la caída en el precio que reciben los productores, hasta por debajo de los costos, haciendo inviable la actividad. La semana pasada, Fedearroz había indicado que en junio de 2024 los productores recibieron en promedio nacional cerca de 225.000 pesos por carga, precio que a la fecha ha descendido a 170.000 pesos en la zona centro y 158.000 pesos en la zona de los llanos. Otra de las razones que describen los arroceros es la existencia de un duopolio molinero que impone las condiciones, dicen ellos, dejando arrinconados a los pequeños productores. Pero eso no es todo. También denuncian que el gobierno les incumplió los acuerdos alcanzados hace 4 meses que permitieron levantar el anterior paro arrocero. Cuestionan además que el TLC obliga a Colombia a comprar arroz importado, así tengamos producción nacional suficiente y el contrabando. Ante tal panorama, este segmento del agro dice que no tiene otro camino que la movilización social pacífica, con un paro que empezará el 14 de julio e irá hasta que se construyan las soluciones que requieren los productores. Sin embargo, desde esta misma semana se podrían presentar manifestaciones en algunas zonas del país. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta
es Avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 5 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en 6 de la mañana, 6 de la mañana, 40 segundos. Corrijo, 6 de la mañana, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer de lunes, es 7 de junio. Se está cumpliendo hoy un mes del atentado contra Miguel Uribe, de quien su esposa, María Claudia, acaba de publicar un mensaje con un reporte subliminal: gracias Dios, ayúdame más. Un mensaje que está acompañado de una fotografía en la que Miguel aparece tomándose esta fotografía con su pequeño hijo Alejandro, que es el niño de 4 años, que es el símbolo de esa resistencia de la familia. Ha pasado un mes, ha resistido 9 cirugías, el milagro se está produciendo. Hay síntomas de que Miguel está mejorando, está todavía en la UCI de la Fundación Santa Fe, desde donde adicionalmente su médico, el neurocirujano Fernando Jaquín, también da las gracias por las oraciones y por el trabajo del cuerpo médico que lo ha mantenido con vida a pesar del pésimo pronóstico que había después del atentado. Este fin de semana, en 17 ciudades del país, la gente salió a participar en la Carrera por la Vida, que fue el evento deportivo intentando enviar un mensaje alrededor de una de las pasiones de Miguel, que toca acordeón, que juega ajedrez y que también corre maratones. Por eso el simbolismo de este mensaje. A propósito de Miguel Uribe, este fin de semana fue capturado el quinto de los responsables en el atentado, el costeño, que aparece una y otra vez en los videos en Modelia de hace un mes cuando le dispararon en la cabeza. Pasó la primera noche en la sede, en el búnker de la Fiscalía, después de que un juez lo mandara a la cárcel en ese búnker de la Fiscalía en donde están los 5 capturados, todos responsables por el desarrollo material del intento de asesinato. Este señor, que es la clave, el organizador, pagó el atentado, transportó al sicario y a los cómplices, se llama Elder José Artiaga, tiene el alias del costeño. Cobarde como todos estos delincuentes, se puso a llorar en el momento de su captura en su propia casa, en el barrio El Muelle, que queda en esta localidad, en el occidente de Bogotá, en Engativá. La policía cree que estaba planeando una fuga rumbo a Venezuela, por eso habían declarado la circular roja de la Interpol pidiendo eventualmente su captura por si llegaba a poner un pie fuera de Colombia. Tiene 40 años, es de profesión peluquero, nació en Urabá, en Antioquia, y tiene ya 20 años en el mundo de la criminalidad. Este costeño, de quien investigan las autoridades, nexos posiblemente con bandas de delincuencia organizada, tal vez los de Iván Mordisco del departamento del Caquetá o tal vez los de Iván Márquez. Le imputaron 5 delitos que son tentativa de homicidio, concierto para delinquir, porte de armas, instrumentalización de menores, porque fue quien contrató al sicario, a Tains, le dicen ahora es el alias, y ocultamiento de pruebas, aunque no aceptó los cargos aparentemente, en una estrategia de su abogado, porque quiere colaborar con la justicia. La prioridad de las autoridades esta mañana es mantener a los 5 capturados con vida, porque allí están las claves de quién es el responsable de este atentado, del atentado contra Miguel Uribe. El costeño, 1, el hermano, el 2, Gabriela, la 3, el veneco, que fue el hombre que manejó el carro, que los llevó, el Spar gris, que los llevó a todos a Modelia, y el sicario,
En el grupo le decían Tians, es el alias que se está conociendo esta mañana. Bienvenidos, en segundos les hablaré del costeño de Miguel Uribe y en segundos todo alrededor de la crisis de pasaportes. Dice Laura Sarabia, la saliente canciller, que Colombia se va a quedar sin pasaportes a partir del 1 de septiembre. Una advertencia que culpa de las decisiones al jefe del despacho Alfredo Sade en el lío con Thomas Gregan Sons. En una entrevista con la revista Cambio, la canciller Sarabia dice que Sade reunió irresponsablemente a su equipo de la Cancillería mientras ella estaba por fuera de Colombia para darles instrucciones de rendir los pocos pasaportes que todavía hay en Colombia, retrasando las citas. Por supuesto, una jugada perversa. A todos ellos, a la secretaria jurídica, al secretario técnico, a gente de otros ministerios, Sade les dio la orden de retrasar, de hacer más lento el proceso de asignación de las libretas para hacer rendir ese poco stock que queda, mientras todavía está al frente de los pasaportes la firma privada Thomas Gregan Sons, porque saben que cuando comience la alianza temporal, la del gobierno de Portugal con la imprenta, no van a tener todavía, porque ese convenio no ha sido firmado, ni la capacidad ni la eficiencia para ponerse al frente de los pasaportes. Así que ojo, es cierto, si usted quiere tener una cita alrededor de los pasaportes, si el suyo está a punto de vencerse, seguramente la recomendación es que lo haga rápido mientras todavía hay pasaportes. Se va ella hoy, esta semana, de la Cancillería, deja la advertencia de que los colombianos no tendremos pasaportes a partir del mes de septiembre. Se acaba el contrato actual y tendrán que reemplazarlo ahora en un proceso dirigido por el señor Alfredo Sade. Mañana martes será la reunión clave de Colombia y Portugal para definir el contrato con el que la Casa de la Moneda ayudará a la imprenta nacional. Como la orden que da Sade es ilegal, eso de retrasar la cita, muy probablemente con la canciller se van también otros directivos de la Cancillería. Es lo que me informan a mí personas del Palacio de San Carlos que dicen claro, ida la canciller, no tienen cómo sostener las órdenes ilegales que están llegando desde la Casa de Nariño. El lío de los pasaportes y de la canciller, la salida de la canciller Sarabia, no solo en un único problema para el presidente Gustavo Petro. En uno de los 12 mensajes que el presidente puso en la cuenta en X, el presidente le responde a Álvaro Leiva, que habló este fin de semana con la revista Semana, diciendo que él no es golpista, que más bien el presidente Petro es autogolpista, y sugiriendo que el presidente podría faltar. Perversamente, dice Leiva, que el presidente podría enfermarse o que podría morir. A eso responde el presidente Petro diciendo que el delincuente no es el que graba, si fue invitado a la charla, sino el delincuente es el que invita a ser escuchado en el plan para derrocar a un presidente. Una batalla en la que están Petro diciendo que Leiva es golpista, Leiva diciendo que él solamente hizo unas reuniones de carácter privado y que lo tienen grabado, y tiene la teoría del presidente Petro que a él el pueblo no lo quiere derrocar, que por el contrario el pueblo lo quiere reelegir. De este tamaño es la batalla de egos que hay en redes sociales. Bienvenidos, tenemos historias para acompañarlos en este amanecer. También les contaré, hablando del gobierno, del demoledor informe de la Contraloría sobre el sistema de salud en Colombia. Le hace corte al 31 de diciembre y dice que hay una profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del sistema, que la deuda, entre otras cosas, ha llevado a que las EPS le deben a clínicas y hospitales más de 32 billones de pesos, una cifra grandísima. Estamos hablando de 4.000 millones o 5.000 millones de dólares que están en el aire, 5.000 millones de dólares que son la deuda que obviamente se deriva de que el gobierno no ha completado la plata de la UPC, una UPC que sigue siendo insuficiente. Es una semana esta, la que está comenzando, que va a ser muy importante. El propio expresidente Álvaro Uribe va a partir de hoy a los juzgados de Palo Quemado presencialmente para presentar él sus alegatos de conclusión en el juicio en el que han escuchado alegatos de defensa y de la Fiscalía por el supuesto cargo de soborno a testigos. Uribe, el expresidente Uribe,
que va a hablar, repito, él personalmente, y va a ser muy interesante oír sus alegatos. Va a estar en Palo Quemado desde las 8 de la mañana, por supuesto, creando un hecho político en esta etapa final del juicio en su contra. Les contaré de los problemas judiciales de Charly Sá, el cantante que primero era de salsa, se volvió después cantante de boleros y de música popular, a quien la Fiscalía está acusando de nexos con grupos paramilitares y está pidiéndole a la justicia la extinción de sus bienes por más de 25.000 millones de pesos, bienes que él ha levantado tanto en Ibagué como en Girardot, que es el pueblo de su nacimiento. Las 6 de la mañana, 9 minutos, un gusto acompañarlos en este día lunes, hoy es 7 de junio, bienvenidos. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¿Cómo es su nombre completo? Responda a lo que estoy preguntando. ¿Cómo es su nombre completo? ¿José qué? José Elder Arteaga. ¿José Elder Arteaga? ¿Es su nombre? Sí. Elder José Arteaga, alias El Costeño Valia Chipi, permanecerá transitoriamente en el búnker de la Fiscalía tras la audiencia de medida de aseguramiento y la audiencia de legalización de captura en la que el señalado no aceptó los 4 delitos imputados. El director de la policía, el general Carlos Fernando Triana, aseguró que varias llamadas telefónicas y el uso de drones con cámara térmica fueron claves para dar con el paradero de alias El Costeño. Aquel que participó directamente, aquel que materializó y organizó el antes de este atentado criminal. También el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que con ayudas internacionales la investigación continúa para saber los autores intelectuales del crimen. No vamos a parar. Toda la fuerza pública de la mano de la Fiscalía General de la Nación, pero también articulados con el gobierno de los Estados Unidos. Estamos detrás de quienes estuvieron pensando en asesinar a nuestro senador de la República. Por su parte, el neurocirujano doctor Fernando Jaquín, cirujano principal del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se pronunció en su red social de Instagram agradeciendo las muestras de apoyo y solidaridad por su trabajo en la recuperación del senador tras el atentado del pasado 7 de junio. Quiero darle las gracias a Colombia, a los colombianos por tantos mensajes, a la institución, la Fundación Santa Fe de Bogotá, a los médicos y a todas las personas que nos han ayudado. La saliente canciller Laura Sarabia prendió las alarmas por la situación de los pasaportes. En diálogo con la revista Cambio, aseguró que el país puede entrar en una crisis para la expedición del documento a partir de septiembre. Su salida se da tras una confrontación interna sobre el manejo de la licitación del contrato para la expedición de los pasaportes, en la que el nuevo jefe del gabinete, Alfredo Saade, habría ordenado frenar la urgencia manifiesta declarada por Sarabia. Saade reunió a mi equipo para darles una orden improvisada y contraria a la mía. Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para hacer rendir el stock de pasaportes que queda. La canciller Sarabia aseguró que Alfredo Saade miente sobre un contrato entre la imprenta nacional y Portugal para la elaboración de pasaportes, el cual, según él, se firmaría en las próximas horas. Saade hizo esta afirmación el martes de la semana pasada, pero hasta ahora no se ha concretado. La orden que yo recibo es del señor presidente de la República como articulador para este proceso, de que avancemos y articulemos entre la imprenta nacional y Portugal, y en las próximas horas estaremos firmando con Portugal. El ex canciller Álvaro Leiva se refirió a los audios publicados por El País de España en los que habla de un supuesto golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro. Aseguró que fue una conversación privada y negó estar detrás de un complot. Yo creo que el golpista puede ser él, no yo. Es que los pasos que se están dando van dirigidos a algo que no es explicable. Esa es parte de la preocupación que yo tengo. ¿Usted cree que yo quiero unas elecciones libres? El ex canciller también se refirió a la vicepresidenta Francia Márquez, asegurando que nunca ha tenido una conversación con ella para sacar a Petro del poder. Lo mismo dijo de haber buscado a la extrema derecha de Estados Unidos. En ningún momento he hablado con senadores o representantes americanos. A mí me dan la oportunidad para citarlos. Y entonces hablan de un senador Jiménez. Yo no lo conozco. El presidente Petro reaccionó en su cuenta de X y escribió, abro comillas, el delincuente no es el que graba si fue invitado a la charla. El delincuente es el que invita a ser escuchado en el plan de derrocar a un presidente elegido popularmente. Culpable de querer tumbar a un presidente e intentar hacerlo. Culpable de desear la muerte de la persona que lo ayudó. Un grupo especial de la Fiscalía y la Policía Nacional adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado sicarial del cual fue víctima el pasado sábado en la noche un periodista
periodista de Caracol Radio en el municipio de San José del Guaviare. En las últimas semanas, el departamento ha sido blanco de asesinatos y atentados. Los mandatarios locales piden ayuda urgente del gobierno nacional. El alcalde de San José de Guaviare, Willy Rodríguez. Atentados, masacres, enfrentamientos, ataques con drones, motobombas, el atentado contra un ciudadano, un periodista del departamento. No ha sido suficiente las alertas tempranas. La Contraloría alertó que el sistema de salud sigue en deterioro. EPS con deudas por 32.9 billones de pesos, falta de solvencia, tutelas, demoras en entrega de medicamentos y más de 1.6 millones de quejas en el 2024. Advierte la Contraloría que la intervención no ha dado resultados y la atención está en riesgo. Clara Rodríguez es la directora de la Asociación Colombiana de Industria Farmacéutica. ¿Qué está pasando con el recurso que sí ha estado entregando a nivel de presupuestos máximos, a nivel de UPC, ya que las plantas farmacéuticas que se agrupan, por ejemplo, en esta agremiación, no han recibido el 100% del pago y han venido teniendo atrasos en la cartera? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cualquier país que se alíe con los BRICS se le impondrá un arancel adicional del 10%. El problema es que ahora, vía BRICS, podríamos enfrentar un arancel adicional del 10%. Esto tras el anuncio del presidente Trump tarde anoche de que cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS se le impondrá un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política, escribió el presidente Trump. Ahora bien, Colombia no hace parte de los BRICS, pero sí hace parte del llamado Nuevo Banco de Desarrollo de la organización y sí se ha acercado en los últimos meses a los BRICS, lo cual genera la posibilidad de que nos veamos afectados. Por medio de un comunicado, la Dignidad Agropecuaria Colombiana anunció la convocatoria a un nuevo paro nacional arrocero a partir del 14 de julio, en respuesta a lo que califican como una grave crisis del sector y al incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno tras el paro arrocero realizado en marzo de este año. El paro fue convocado por representantes de las principales regiones arroceras del país y, según indicaron, se mantendrá hasta que se implementen soluciones reales que permitan salvar el cultivo que alimenta a millones de colombianos. En Antioquia, con la recuperación de otros 3 cuerpos, ya son 25 fallecidos en la emergencia de Granizal Bello. La alcaldesa Lorena González fue quien dio el anuncio. Nuestros equipos hallaron 3 cuerpos sin vida, 2 adultos y un menor, los cuales fueron entregados a las autoridades competentes para su respectiva identificación. En cuanto al número de personas que continúan desaparecidas, las autoridades mantienen la cifra de 5 debido a que hasta que medicina legal no confirme la identidad de los cuerpos hallados, no se puede establecer si estos corresponden a individuos reportados como tal. Holy, this is crazy. Wow. A las afueras de San Antonio, las lluvias torrenciales que empezaron a caer desde el viernes ocasionaron el desbordamiento de ríos e inundaciones mortales que hasta ahora dejan más de 80 personas muertas y unas 28 desaparecidas. Varios niños, decenas de niños. Las inundaciones se han presentado en 6 condados, pero el de mayores afectaciones ha sido el condado de Kerr, donde unas 68 personas han fallecido y aún hay 11 personas desaparecidas. La atención está puesta hoy en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump y el primer ministro Netanyahu se reúnen en busca de un alto al fuego en Gaza. Tras días de silencio, Israel acepta negociar en Doha, aunque considera inaceptable las condiciones de Hamás, que exige el fin definitivo de la guerra. Mientras tanto, los bombardeos israelíes esta madrugada dejan al menos 60 muertos en Gaza y en el Mar Rojo un ataque hutí contra un carguero griego reaviva la tensión y amenaza el comercio global. Ya están definidas las semifinales del Mundial de Clubes. Fluminense se enfrentará al Chelsea el martes a las 2 de la tarde, por supuesto con participación colombiana, de la mano de John Arias, de Kevin Serna y de Gabriel Fuentes. Además, Real Madrid se enfrentará al campeón de la Champions, al Paris Saint-Germain. Por eso Xavi Alonso, entrenador del conjunto merengue, habla sobre la clasificación a esta instancia. Han pasado demasiadas cosas en poco tiempo, incluso después del 3-1 ha pasado demasiadas cosas en 2 minutos y bueno, afortunadamente lo celebramos que estamos en la semi, pero bueno, igual viene bien que pase para estar alerta la próxima vez. Además, a John Hader Durán, futbolista de la selección Colombia, fue oficializado por el Fenerbahce de Turquía. James Rodríguez volvió a tener minutos con el León de México y Juan Fernando Quintero expuso que América de Cali no le ha pagado la totalidad de su salario en estos 5 meses. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos... Madrugada 6 de la mañana, 19 minutos. Felipe, mensaje de María Claudia, la esposa de Miguel Uribe Turbay, diciendo que todavía falta un poquito, que hay que seguir en la oración. Hoy, cuando se está cumpliendo un mes del atentado contra Miguel Uribe y después de la demostración de solidaridad, ayer con marchas en muchas ciudades del país, con carreras, que es uno de los hobbies, uno de los pasatiempos de Miguel Uribe, salir a correr. Néstor, esto de Miguel Uribe realmente es milagroso. Es decir, hace un mes no pensábamos que Miguel iba a tener un desarrollo positivo como el que reportó inclusive ayer, no solo su esposa, sino en sus redes sociales, el doctor Fernando Jaquín, que con inteligencia y con tranquilidad pues no habló del caso específico, digamos, desde el punto de vista médico. Pero esto es milagroso, Néstor, es que 9 cirugías... Felipe, Miguel sigue aferrado a la vida. Es posible que hace un mes nadie se iba a imaginar que un mes después no solo Miguel está vivo, sino que recuperándose, obviamente un proceso muy gradual. Miguel está luchando, y afortunadamente está luchando con éxito, porque es un hombre físicamente joven y fuerte. Reporte de esta mañana, 6:21. Ojalá se produzca el milagro, Néstor, porque efectivamente, pues desde el punto de vista científico, era muy difícil pues augurar que iba a haber esta evolución afortunadamente positiva de la salud de Miguel, y bueno, sigue en estado crítico, como lo ha dicho la propia Fundación Santa Fe, pero mejorando, que en estas condiciones esa es, digamos, como el hilo de esperanza del que se coge la familia y bueno, la sociedad colombiana, porque para decir verdad, este hecho ha generado una solidaridad también muy grande, seguramente muy superior a lo que cualquiera esperaba. Que se está traduciendo, entre otras cosas, Felipe, en la encuesta para el periódico El Tiempo, de la firma Guarumo y Ecoanalítica. Miguel Uribe lidera, y por supuesto no es una coincidencia, la intención de voto. Medidos casi 40 candidatos presidenciales, el más votado, si las elecciones fueran hoy, sería Miguel Uribe Turbay. De los casi 40, tiene 13.7%. Es decir, si Miguel Uribe llega a salir de esta, como estamos todos rezando, si Miguel Uribe llega a sobrevivir, va a salir muy fortalecido políticamente, según esta encuesta. Son las 6 de la mañana, 22 minutos, con el mensaje de María Claudia, la valiente mujer que esta mañana pone un mensaje sobre el estado de salud de Miguel Uribe. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Ya ha pasado un mes, gracias Dios, ayúdame más. Esas fueron las conmovedoras palabras que publicó hace unos momentos en sus redes sociales María Claudia Tarazona, con una foto de Miguel Uribe Turbay y de su pequeño hijo Alejandro, en uno de esos momentos que compartieron antes del atentado sicarial del que finalmente hoy completa un mes. En la foto se ve a Miguel Uribe sonriendo al lado de este niño de cabello rubio, muy pequeño, compartiendo un momento en lo que parece ser un parque. El senador tiene un celular en la mano en el cual al parecer está haciendo una videollamada y mostrando a su hijo. Un mes, Néstor, desde que este joven de 15 años, alias Tians, le disparó en el parque del Golfito de la localidad de Fontibón. Desde ese día ha empezado una lucha incansable, un camino de cirugías, algunos días mejores que otros, pero siempre con la ilusión del milagro. Ha sido sometido Miguel Uribe Turbay, Néstor, al menos 9 cirugías desde el día del atentado, recordemos, 7 de junio de 2025, después de las 5:30
5:30 de la tarde, dividido en varios procedimientos clave. Lo primero, la craniectomía descompresiva y una cirugía por sangrado intracerebral luego de urgencias tras los primeros disparos. 2 cirugías adicionales el 16 de junio, otra vez en la cabeza y también en la pierna para tratar las hemorragias y el edema cerebral. Entre el 21 y 23 de junio le practicaron la traqueostomía y la gastrostomía y una craniotomía de cierre. Y durante ese mismo fin de semana, Néstor, se realizaron 3 procedimientos adicionales, uno de reparación de la pierna con lesión grave, una sutura craneal y la toma de muestra de la médula ósea. A través de un video, justamente, Néstor, el neurocirujano Fernando Hakim, que ha liderado las intervenciones quirúrgicas de Miguel Uribe Turbay, expresó su gratitud hacia los colombianos, la Fundación Santa Fe de Bogotá y al equipo médico que lo ha acompañado, dice él, en las delicadas jornadas tras el atentado sufrido por el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Escuchemos lo que decía el neurocirujano. Quiero darle las gracias a Colombia, a los colombianos por tantos mensajes, a la institución, la Fundación Santa Fe de Bogotá, a los médicos y a todas las personas que nos han ayudado. Agradezco muy especial a mi familia, le doy las gracias a Dios y seguimos adelante. Miles de ciudadanos, Néstor, participaron ayer en la carrera por la vida en más de 30 ciudades del país como muestra de apoyo en la recuperación del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. La movilización tuvo como eje no solo el respaldo a la vida y salud del político de 39 años, sino también un mensaje de rechazo claro a la violencia contra líderes políticos. La carrera, recordemos, no fue solo aquí en Bogotá, sino también en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, entre otras ciudades del país. Sí, 17 ciudades, Felipe. Gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Coincide este primer mes con la captura del costeño, el hombre que articuló, que organizó el atentado de hace un mes contra Miguel Uribe. Este hombre va a ser clave porque, aunque no aceptó cargos, quiere decir, tiene una estrategia judicial para cooperar con la justicia. El costeño no solo es el articulador, sino que es el dueño de la verdad alrededor de quién está detrás del atentado. Van 5 capturados en este mes de investigaciones que han provocado efectivamente éxitos desde el punto de vista judicial, de la investigación, de los peritos, de los investigadores, de los forenses que tienen pista alrededor de los autores intelectuales, que es el siguiente paso. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Elder José Arteaga, alias el costeño o alias Chipi, permanecerá transitoriamente en el búnker de la Fiscalía tras la audiencia de medida de aseguramiento y la audiencia de legalización de captura, en la que no aceptó los 4 delitos imputados: homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estas 3 en conductas agravadas: el uso de un menor de edad para la comisión del delito y el ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio. La captura de alias el costeño se produjo en la mañana del sábado 5 de julio en el barrio El Muelle de la localidad de Engativá, en una casa de la zona, en la que también se incautaron varias motocicletas y un vehículo, así como la recopilación de varias pruebas que, según la fiscalía, vinculan a más personas a este caso. Al llegar a la vivienda, una menor de edad abrió la puerta. La policía ingresó hasta un segundo piso, se le pidió que se identificara, pero a voz baja solo respondió sí cuando un agente le preguntó su nombre completo. Luego de esto, alias el costeño lloró. ¿Cómo es su nombre completo? Responda a lo que estoy preguntando. ¿Cómo es su nombre completo? ¿José qué? José Elder Arteaga. ¿José Elder Arteaga? ¿Es su nombre? Sí. Entre tanto, el director de la policía, el general Carlos Fernando Triana, aseguró que varias llamadas telefónicas y el uso de drones con cámara térmica fueron claves para dar con el paradero de alias el costeño. Asimismo, aseguró que este mismo era conocido en la zona por algunos comerciantes como peluqueros y DJs locales, pero también estuvo presente en barrios de la localidad de Santa Fe, en el barrio Las Cruces y en el vecino municipio de Soacha. Aquel que participó directamente, aquel que materializó y organizó el antes de este atentado criminal, el durante y el después, con orientaciones a la mujer, con orientaciones a todo ese entramado criminal. Vamos por los autores intelectuales de este hecho. La fiscalía y la policía afirman que alias Chipi también cuenta con un historial criminal por más de 20 años y el pago de una condena a la cárcel La Modelo de Bogotá en el año 2012 por hechos relacionados con tráfico y porte de armas. Esto mencionó la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Daisy Jaramillo. Nos permiten seguir adelante con la investigación en relación con la participación
participación de otras personas, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Néstor, cabe recordar que una transferencia bancaria fue la que permitió la identificación de Elder José Arteaga, alias El Costeño, pues un conductor de una motocicleta no vinculado a la investigación fue el que confirmó que recibió una transferencia tras dejar al menor de 15 años que disparó contra el candidato. Asimismo, se conoció que Carlos Eduardo Mora, conductor del carro gris, lo mencionó en su declaración con la que ubicó a la residencia del Costeño. Sin embargo, alias Gabriela también lo vinculó al declarar que lo había conocido en la Estanzuela y le pidió que entregara el arma el día del atentado. Pues así las cosas, también el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que con ayudas internacionales la investigación continúa para saber los autores intelectuales del crimen. No vamos a parar. Toda la fuerza pública de la mano de la Fiscalía General de la Nación, pero también articulados con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno del Reino Unido, incluso Emiratos Árabes. Estamos detrás de quienes estuvieron pensando en asesinar a nuestro senador de la República. Y es que a pocos días de cumplirse un mes del atentado con la captura de El Costeño, Elder José Arteaga, el rompecabezas del atentado toma figura y se estima que está muy cerca a concluir la investigación. Serían 4 más los capturados: el joven que disparó, alias Gabriela, Carlos Eduardo Mora y William Fernando Cruz, alias El Viejo. Asimismo, las autoridades confirman que no se descarta brindar seguridad al círculo cercano de El Costeño. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:30 de la mañana y no aceptó cargos El Costeño a pesar de todas las evidencias que lo ubican en el punto del atentado. Lo capturaron a menos de 24 horas de que se emitiera esa circular roja en su contra por los delitos que está ya analizando la Fiscalía y por los que está en el búnker de la Fiscalía, porque esta mañana la tarea principal es proteger su vida. Lo encontraron escondido en una casa en el barrio El Muelle, donde era impensable que estuviera y planeando irse del país aparentemente con rumbo hacia Venezuela. Cuando fue ubicado por la policía, se puso a llorar mientras le incautaban un celular, documentos y un tercer carro, un Logan, que ahora hace parte de la investigación por la que el abogado de la familia del senador Uribe pide que se le impute el delito de terrorismo. Por alias El Costeño, que es el quinto capturado, se ofrecían 300 millones de pesos de recompensa que hoy evalúan en la policía si van a pagar parcialmente, porque hicieron llamadas dando detalles de la ubicación del hombre que tiene todas las claves, todos los datos de este atentado. Su rol fue el de articulador, el que dio las órdenes, el que ofreció el dinero, el que asignó los roles al sicario, a los 2 conductores de los vehículos que estuvieron en el punto y a Gabriela, que es la mujer que entregó el arma y quien lo vincula directamente con la guerrilla en el departamento del Caquetá. De él, que con sus tenis rojos le siguió los pasos al sicario el día del atentado, se sabe que es de San Pedro de Urabá, en Antioquia, que tiene 40 años, que lleva 20 años delinquiendo y que estuvo merodeando en el Parque El Golfito 3 días antes del ataque y que ahí, ese día, tuvo una reunión donde planeó el minuto a minuto del ataque. A un mes de este hecho, hay un nuevo mensaje del doctor Fernando Jaquín, que es el jefe del grupo de médicos que atiende al senador, y un mensaje de la esposa, dando gracias por la solidaridad y celebrando el milagro de que hoy siga con vida por este ataque que, repito, cumple un mes increíblemente, que lo tiene a él por fortuna vivo y dando la batalla, esperando el milagro mayor, que es que salga totalmente recuperado de esa clínica Santa Fe. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:32 a.m. Lo han dicho las EPS, lo han dicho las clínicas y los hospitales, lo han dicho los exministros de salud. Ahora lo dice la Contraloría General de la República, que presentó el informe financiero sobre la situación del sistema de salud hasta el 31 de diciembre de 2024. Y las cifras muestran una profunda crisis estructural. El informe revela que la deuda de las EPS con las clínicas y los hospitales asciende a 32.9 billones, con B, billones de pesos, y que 16 EPS tienen hoy serios problemas económicos. Según este análisis de la Contraloría, de las 29 EPS activas en el país, solo 6
cumplen con 3 indicadores financieros, es decir, tienen el capital mínimo para operar, el patrimonio adecuado y la inversión en reservas técnicas que dice la ley. Esas 6 EPS que sí cumplen son Salud Total, EPS Familiar de Colombia, Allianz Salud, Cafam Oriente, Salud Mía EPS y Salud Bolívar. El problema es que en estas 6 EPS, las que cumplen, solo está el 10.9% de la población afiliada, lo que significa que las EPS de casi el 90% de los colombianos no tiene la plata, no sale del problema financiero que se ha venido advirtiendo. De todas las EPS en el país, 15 no cumplen con el capital mínimo, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no invierten las famosas reservas técnicas. Y las deudas no solo son con las clínicas y los hospitales, las EPS también deben 2.8 billones de pesos a las farmacéuticas. Esa es la explicación de por qué la demora en la entrega de los medicamentos se ha convertido en la principal causa del aumento de las PQR, de las quejas y reclamos que también van en aumento. En 2024 se presentaron 175.025 tutelas y dice el presidente Petro que esta crisis no es con él, que es una crisis de privados que son los que deberían pagar esa plata porque las EPS son de unos privados. Eso no es cierto. El informe de la Contraloría también dice que en promedio en 2024 la siniestralidad, es decir, el gasto en atención fue del 110%, es decir, 10% más de la UPC, de la unidad de pago por capitación que le giran a las EPS. Traducción, las EPS deben una plata, pero no les alcanza lo que le gira al gobierno para poder pagarle a clínicas y hospitales. Un informe que confirma el problema financiero del sistema de salud. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos y ojos puestos sobre la empresa Monómeros, peso pesado del negocio de los fertilizantes y abonos para la tierra en el país y que desde hace 60 años opera en la ciudad de Barranquilla, perteneciente actualmente al Estado venezolano, más exactamente a Pequiven, el Instituto Venezolano de Petroquímica, y hoy muy cerca de perder la licencia para operar en Colombia por la presión por parte de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y con el Departamento de Estado norteamericano a puertas de no renovarle ese permiso para comercializar sus productos y realizar transacciones financieras. Un castigo de la OFAC, la Oficina de Estados Unidos contra el Lavado de Activos, que venía ya dándole una serie de plazos y de prórrogas a esa licencia de Monómeros para que pudiera, entre otras cosas, seguir operando aquí, seguir operando en su planta en Barranquilla. No obstante, ahora pues está ya en riesgo de no renovarla más, de acuerdo con la información de la prensa especializada en esta materia, con portales como Bloomberg y The Wall Street Journal diciéndole que esa licencia ya no iría más y que no se renovaría por tercera vez, propinándole, de ser cierto, un durísimo golpe que afectaría el suministro de materias primas para los campesinos colombianos y que dispararía también los precios de los fertilizantes y de los abonos agrícolas en todo el país, ni más ni menos porque supone sacar a uno de los que produce la mitad de los mismos, la otra es la empresa Yara, y que dejaría además sin trabajo 2.000 personas, 800 de ellos a trabajadores directos de la empresa. Todo un coletazo que intenta contener de alguna manera el presidente Gustavo Petro este fin de semana, reiterando el interés del gobierno colombiano de comprar monómeros y enviando para ello a Caracas al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se reunió tanto con Nicolás Maduro como con la vicepresidente Delcy Rodríguez, el ministro de Energía, el presidente y vicepresidente de Pequiven, dueña otra vez del 100% de las acciones hoy de Monómeros y que meses atrás había salido a venderse al mejor postor, incluyendo incluso compañías multinacionales, lo que suscitó reclamo del presidente Petro pidiéndole a Maduro que por favor no la venda a una empresa extranjera y ahora diciéndole y suplicándosela que le venda al gobierno colombiano. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 37 minutos. La condena contra Sergio Andrés Pastor González, alias 19, y otros 3 integrantes de la autodenominada Primera Línea del Portal de las Américas marca un antes y un después en la narrativa sobre las protestas sociales en Colombia. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, además de imponer una pena de 12 años y 9 meses de prisión por los delitos de tortura y concierto para delinquir agravado, redefine el alcance legal y simbólico de lo que el Estado considera legítimo en el ejercicio de la protesta
protesta social. Alias 19 fue condenado por hechos ocurridos durante el estallido social de 2021, cuando según el fallo judicial participó en la retención, tortura y amenazas de muerte contra Luis Miguel Jaramillo Arias, un carpintero que regresaba de su trabajo y fue confundido con un agente de la policía que erróneamente fue identificado como miembro de la Policía Nacional. El joven fue golpeado, amarrado, cubierto con pintura, rociado con gasolina y amenazado con ser quemado vivo mientras era forzado a confesar su supuesta identidad. El ataque se prolongó al menos durante más de 2 horas y solo fue interrumpido por defensores de derechos humanos. El tribunal estableció que estas acciones no podían ser amparadas bajo el derecho de la protesta. Se trató de delitos comunes cometidos en un contexto de movilización social, pero que excedieron con creces los límites de la legalidad. A la luz de este fallo, los responsables no eran simples manifestantes, eran miembros de una estructura organizada, la Resistencia Portal de las Américas, con jerarquías, funciones específicas, logística y un claro propósito de confrontación violenta contra las autoridades. Alias 19 se había convertido en un símbolo de resistencia para sectores afines al petrismo, particularmente en el Portal de las Américas, el epicentro de las manifestaciones más violentas de 2021. Su base de operaciones en esta zona estratégica del suroccidente de Bogotá le otorgó visibilidad y respaldo político que trascendía su condición de líder criminal. Este caso representa un revés jurídico y simbólico para el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien desde el primer día de su gobierno como presidente electo ya hacía un llamado al entonces fiscal general Francisco Barbosa al decir libere a los jóvenes, refiriéndose a los miembros de la primera línea que habían sido judicializados. El presidente Petro y su gobierno han defendido en múltiples escenarios a la primera línea y dicen que fue un movimiento de resistencia pacífica frente al abuso policial y la represión estatal. Incluso varios de sus integrantes han sido promovidos o tenidos en cuenta por actores del actual gobierno como víctimas del conflicto o representantes de procesos sociales. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta. 6 de la mañana, 42 minutos. Atención, murió esta madrugada en Barranquilla. Este señor es una de esas de grandes leyendas del Junior de Barranquilla, argentino Miguel Ángel el Zurdo López. ¿Cuántas veces técnico de Junior, Ricardo? Hola, Néstor, feliz mañana. 7 veces entrenador del Junior de Barranquilla. 7 veces al frente del Junior. Sabe que solamente superado por Comesaña. Había sido jugador y técnico. No, él no jugó en el Junior, él jugó en Nacional cuando llegó a Colombia y fue campeón con Atlético Nacional. Luego comenzó una era, indudablemente, como entrenador en Colombia,
Y su cercanía con el Junior fue absoluta, pues es decir, con la familia Char un vínculo íntimo. Es que ¿quién es 7 veces entrenador de un mismo equipo? Y fue campeón con el Junior. Claro, la quinta. En el 2004 fue campeón en Medellín, ¿te acuerdas? Aquel partido que se definió en penales. Con Riboneto como protagonista. Al final, claro. Sí, 5-5, una serie dramática. Sí, una serie dramática, una de las estrellas. Claro, iba ganando Nacional 3-0 a Junior. Al final del partido empata 3-3 y se van a penales. Y gana en la serie el Junior de Barranquilla. Y el zurdo López era el técnico. Era el técnico de ese Junior de Barranquilla. Una verdadera leyenda. Un gran jugador, dicen quienes lo vieron jugar, que tenía una zurda mágica. En Argentina brilló con Estudiantes de La Plata, jugó en River Plate, pero sobre todo su gran capital deportivo como jugador lo construyó en Independiente de Avellaneda. Bueno, le decían así el zurdo López, que murió esta mañana en Barranquilla, tenía 83 años de edad. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Le cuento que el fútbol argentino y colombiano están de luto esta mañana por cuenta de la muerte de Miguel Ángel El Zurdo López, ex técnico y ex jugador de fútbol. Logró ser campeón, ya lo decían ustedes, en el año 2004 con el Junior de Barranquilla y fue 7 veces director de este equipo colombiano, empezando su racha en 1999 y estando ya por última ocasión en el 2014. De ahí su profunda relación con Barranquilla, pues a pesar de haber nacido en Ticino, Córdoba, de Argentina, llevaba más de 10 años radicado en la capital del Atlántico. Su fallecimiento se dio hacia la medianoche en su vivienda en la capital del Atlántico, luego de presentar durante los últimos años diferentes problemas de salud, algunos de estos dolencias de cadera por una lesión que sufrió en su época de jugador y que lo llevó a estar postrado en sus últimos días en una cama. También tenía problemas cardíacos. Fue Natalia, su esposa, la encargada de confirmar a amigos y a medios de comunicación sobre su muerte sobre la medianoche de este lunes. Fue campeón de América en el año 1974 y es recordado por sus amigos como un hombre enamorado de Barranquilla, quien reconoció que el Junior le dio muchas oportunidades. Era un hombre sereno, tranquilo, dicen ellos, una persona abierta, de gran nobleza y abierto a entregar siempre sus conocimientos a quienes hacían parte del grupo que él estaba encargado de dirigir. Un hombre que incluso hasta sus últimos minutos contestaba las llamadas de quienes fueron en algún momento sus amigos del fútbol, y además un hombre que siempre será recordado por haber sido quien le dio la primera oportunidad a Diego Armando Maradona de haber debutado en una cancha, Néstor. Vanessa, gracias. 6 de la mañana, 45 minutos. Y otra noticia de última hora: acaban de capturar a los hombres que atentaron contra el periodista en San José del Guaviare, contra el periodista Gustavo Chica, que recibió 3 impactos de bala en un atentado, el enésimo que se produce en el alterado departamento del Guaviare. Carlos Andrés Pérez. Néstor, oyentes, muy buenos días. Así es, Blue Radio ha podido conocer que fueron capturados 2 sujetos en 2 diligencias de allanamiento, una de ellas en el barrio 1 de octubre del municipio de San José del Guaviare, donde ocurrió el atentado el pasado sábado en horas de la noche. 2 sujetos capturados, uno de ellos ya le dictaron medida de aseguramiento, quien sería la persona que habría accionado el arma de fuego, y el otro pues se realizará la diligencia en el transcurso del día, en la mañana de hoy, quien estaría vinculado por ser cómplice con este hombre y quien al parecer conducía la motocicleta en la que estas 2 personas prendieron la huida. Uno de ellos oriundo de Villavicencio y otro de nacionalidad extranjera. Estas personas ya fueron capturadas en tiempo récord gracias a la rápida reacción de las autoridades, la policía en el municipio de San José del Guaviare. En el momento de la captura, a uno de ellos se le incautó un arma de fuego que las autoridades creen podría ser con la que realizaron el atentado sicarial contra Gustavo Chicangana, el periodista de Caracol Radio, la noche del pasado sábado en el municipio de San José del Guaviare. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444. Vigilado Supertransporte. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Uy, también estoy malito de la voz. Comenzando el día, comenzando la semana. Entramos al equipo. Sí, estamos ahí. Es que estamos cerca de... Otro mamoncillo como el que trajo Rego le puede servir. Oiga, un saludo especial, ánimo, fuerza, ganas. Iniciamos la semana con por lo menos una mañana seca en Bogotá.
soleada en Bogotá en este momento. La temperatura es... Ya eso es motivo de alegría. 13 grados centígrados, un clima seco y muy agradable. Claro que sí. De esta mañana. Néstor, tema de hoy, padre. Hoy el tema, yo me hago una pregunta, mire, es que veo tantas cosas. ¿La lealtad tiene límites? Es que, mire, veo las peleas que hay en Estados Unidos entre el presidente y una persona que le apoyó mucho, las peleas que hay aquí entre socios, entre amigos políticos, y yo me pregunto, ¿la lealtad tiene límites? O sea, uno va con los amigos, con los socios hasta el final con toda, o definitivamente uno llega y dice, mira, hasta aquí voy. Es que, a ver, Felipe, esa es una buena pregunta. Depende usted a quién le quiere ser leal. ¿Usted le quiere ser leal a sus principios o usted le quiere ser leal a las personas? Es una... que se supone que encarnan los principios que uno tiene. No necesariamente. En política no hay lealtades, padre. No hay ninguna. En política todo el mundo se... En política no. No. Ahí no, eso no conocen lo que es eso. No, yo todavía, Felipe, conozco un par de personas en política que creo... Son leales. Que son leales, pero ¿a qué son leales? ¿No? Pero a principios, ¿a qué? ¿A personas? Yo creo que la lealtad no es a personas. Buen tema. Yo no creo que uno pueda ser leal a una persona por encima de principios. Ok. Yo le puedo ser leal a usted, pero hay unos límites. Ok. Pero hablemos de los límites de la lealtad. Ya me contará usted eso. Ya viene el padre del dinero hablando de lealtades. Estos son mensajes a Pedro para que los entienda Juan. No, sí. Me meten unos líos. No, usted se mete en el lío solito. Y ya vienen los deportes con Ricardo Rego. Ricardo, tenemos en deportes... Hombre, hay una noticia desde Alemania que indica que está todo cerrado entre Lucho Díaz y el Bayern Múnich. Lo veremos. Negociar con el Liverpool no es fácil. ¿Puede ser esa la explicación de que Lucho Díaz no haya ido el fin de semana al funeral de Diogo Jota? Me la pone difícil porque yo creo que no tendría ninguna explicación, con todo respeto. Es decir, el tema de la humanidad es... Bueno, cada quien... Pero no exageraron con eso. No, yo no lo califico ni lo descalifico. Me parece, ¿sabe qué, Alberto? Me parece que no fue oportuno, más allá de cualquier otra cosa. ¿No fue oportuno qué? Que en medio del dolor, tantos jugadores que... Incluso Rubén Neves terminó el Mundial de Clubes en Orlando, en Estados Unidos, con el Al Hilal. Se pegó un viaje absurdo desde Orlando hasta Gondomar. Pero con sinceridad, para llegar al con sinceridad, hablando de lealtades. Después de la solidaridad, después de los mensajes de Diogo Jota, cuando secuestraron al papá de Lucho Díaz, ¿no es en ese momento cuando uno tiene que ir a ser solidario en retribución? Sí. Sí, no, la respuesta es sí, pero... La respuesta es sí, por eso le digo. Entonces usted me dice, ¿por qué inoportuno? Porque, hombre, por A, B o C circunstancias, eso no lo sabemos. Por algún motivo, Luis Díaz no pudo desplazarse hacia Portugal, de índole personal. Porque estaba en una reunión con unos influencers. Entonces, ahí viene el elemento. Un tema comercial, un tema de patrocinios. Entonces, ahí es donde yo particularmente digo, caramba, no fue oportuno ese tipo de expresión con estos creadores de contenido, con esta fiesta, comillas, que tiene todo el derecho, no es que no lo pueda hacer. Yo le hubiera pedido a los influencers que publicaran eso en otro momento. Yo le hubiera dicho, hoy no. Sí. Es decir, porque de pronto es un compromiso de esos que uno no puede salvarse, pero hay que decirle, mira, no me publiques eso hoy, porque, bueno, estamos de luto. Es que yo creo que se trata de eso. Yo no estoy diciendo que a Lucho no le haya dolido, yo no estoy diciendo, Lucho incluso, es decir, cuando llegó a Inglaterra, casi que quien lo acogió en primera instancia fue Diogo, después del episodio del secuestro. Con sinceridad, hay momentos en que la solidaridad también se devuelve. Uno debe retribuir a quienes han sido solidarios y le han dado afecto a uno. Estamos de acuerdo. ¿No es verdad? Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Es decir, hay que ser agradecidos de vez en cuando en la vida. Bueno, pero ahora, ¿tiene derecho a no ir? Sí, seguramente. No, sí, por supuesto. ¿Y seguro tiene alguna razón para no haber ido? No, por eso ¿Seguro digo, alguna razón? No la conocemos de fondo, A, B o C razón. Cristiano Ronaldo no lo hizo para no alterar, como él bien lo dijo, el sentimiento del luto. El curso del funeral. El curso del funeral. Claro, porque si va a Ronaldo, iba a ser el centro. Y todo se iba a volver una cantidad de fotos, una cantidad de vainas y... Luego, con el paso de las horas, Cristiano fue a la tumba de Diogo a rendirle tributo de manera silenciosa. Son maneras, cada quien.
Pero en ya segundos, les vamos a contar. El padre Linero, en segundos los deportes. Antes una noticia desde los Estados Unidos. Atención, el presidente Trump tiene una nueva amenaza para Colombia y ahora para los países BRICS, que están liderados por Rusia, por China, por Irán, por Sudáfrica. Dice Trump, incluyendo allí Colombia, podrían ser castigados con un arancel, un impuesto a las importaciones de lo que enviamos hacia Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Lo que se ha anticipado es que nuevamente vamos a tener una semana en la que posiblemente se va a sacudir la economía mundial por el regreso de los aranceles del presidente Trump. Este miércoles se cumplirá ese plazo de 90 días de pausa que había establecido a la aplicación de los llamados aranceles recíprocos enfocados en unos 57 socios comerciales. Aquí hay que hacer la claridad en que Colombia no está en ese grupo de 57 socios, fundamentalmente porque ellos eran aquellos que tenían un arancel por encima del 10%. Colombia, desde un principio, se ha mantenido sobre la base del arancel global del 10% y por eso es que ese plazo de 90 días no aplica para nuestro país. No obstante, en las últimas horas la administración ha emitido una serie de mensajes que han generado confusión frente a la expectativa. Sí, en totalidad van a enviar cartas a todos los países a los cuales impusieron aranceles, incluidos incluso los del grupo del 10%, o si se van a enfocar en el grupo de las 57 naciones. Pero el presidente Trump en las últimas horas, a través de su red social Truth, dijo que aquellos países que se alineen con las políticas, abro comillas, antiestadounidenses del grupo de los BRICS, se le impondrá un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política, escribió Trump. Cabe recordar que Colombia no hace parte de los BRICS, pero sí hace parte del llamado Nuevo Banco de Desarrollo de la organización y sí se ha acercado en los últimos meses, lo cual genera la posibilidad de que en efecto nos veamos impactados por esos aranceles del 10% adicionales. Y el anuncio se da justo al tiempo en el que los BRICS sostienen una reunión en Brasil, en Río de Janeiro, con la ausencia del presidente de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putin, pero suscribieron un comunicado con una serie de puntos. Entre esos expresaron una profunda preocupación por los aranceles unilaterales y el proteccionismo que reduce el comercio mundial, además de que condenaron los bombardeos sobre Irán. De ahí el anuncio del presidente Trump, quien, de paso, al mediodía empezará a enviar las cartas notificando a los socios comerciales de cuánto será su arancel. Sending letters out on Monday having to do with the trade deals. Could be 12, maybe 15. You know, Secretary of Commerce right here. And I guess, Howard, I would say it could be maybe as many as 15 or so. And they'll be going out on Monday, and some will go out on Tuesday and Wednesday, and estaremos mandando cartas este lunes sobre los acuerdos comerciales. Podrían ser 12 o 15 cartas, creo que podrían ser tantas como 15, otras serán enviadas el martes y el miércoles, y también hicimos acuerdos, entonces tendremos una combinación de cartas y acuerdos, decía el presidente Trump. Cabe destacar que él había prometido 90 acuerdos en 90 días, solamente ha firmado 2 acuerdos, uno con el Reino Unido, otro con Vietnam y bueno, otro acuerdo parcial con China, que es para la reducción de esos aranceles que eran excesivamente altos. Pero así las cosas, Colombia, si en efecto es afectada con ese arancel del 10% por estar alineada con los BRICS, quedaríamos en total con un arancel del 20%, aunque esa cifra podría variar dependiendo de la determinación de la representación comercial y del presidente Trump. Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también habló en las últimas horas en entrevista con CNN a propósito de esa promesa de 90 acuerdos en 90 días. Escuchemos a Bessent. Again, he didn't promise this, and when we send out the 100 letters to these countries, that will set their tariff rate. So we're going to have 100 done in the next few days. And that's not a deal, that's a threat. Él no prometió eso, él lo único que había dicho es que nosotros tendríamos acuerdos o estableceríamos los aranceles con esa serie de países. Vamos a enviar, él habla ahí de 100 cartas en los próximos días o 100 comunicaciones en los próximos días, y dice que entre otras cosas no ha sido posible hacer acuerdos porque no todos los países se han aproximado a los Estados Unidos, entonces por eso se establecerá de manera general cuál será ese arancel. Cabe destacar que también todo esto se da en medio de un contexto de crisis diplomática, si se quiere, entre Colombia y Estados Unidos por la determinación a finales de la semana pasada del
del llamado a consultas del embajador Daniel García Peña en el caso de Colombia y del encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, fundamentalmente por cuenta de las declaraciones en Colombia del presidente Petro, en las cuales mencionaba el nombre del secretario de Estado Marco Rubio relacionado con un supuesto intento de golpe de Estado o un plan de golpe de Estado en contra de él. Cabe destacar que, tal como se ha manifestado, el gobierno de los Estados Unidos espera una retractación en términos vehementes por parte del presidente Gustavo Petro, que sea en los mismos términos en los que él en plaza pública mencionó el nombre del secretario de Estado Marco Rubio junto a las denuncias de un supuesto golpe de Estado. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 58 minutos. Me he encontrado con amigos, con socios que son leales hasta el final. Acompañan al otro en las peores situaciones y mantienen un vínculo firme y honesto. También me he encontrado con amistades, con sociedades que se han acabado por actos desleales. Viendo lo que sucede en estos días entre los líderes políticos y sus amigos, me pregunto, ¿tiene límites la lealtad? Y creo que la respuesta es contundente, sí, porque la lealtad no es obediencia ciega, ni sumisión total, ni alcahuetería. Sabemos que es una virtud que se gesta en el amor, en el respeto y en la confianza, pero no puede convertirse en una cárcel emocional ni en una excusa para justificar cualquier tipo de acciones. Que quede claro, ser leal no significa tolerar abusos, silencios que destruyen la dignidad o pactos que nos alejan de la verdad y de los valores que se han asumido como directivas de la vida. Creo que los límites, a mi manera de entender, podrían estar presentes en 3 espacios. El primero, la propia dignidad. No podemos mantenernos fieles a quien nos pide traicionarnos a nosotros mismos. Puede doler retirarse de un lugar al que hemos entregado afecto, energía y presencia, o acabar con una relación que hemos sostenido por mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Aquí, la primera lealtad es con uno mismo. La segunda, los valores éticos